A ver, piensen en esto. En las sombras siempre se está jugando un juego aterrador. Uno que quizá no vemos, pero créanme, sus reglas deciden quién vive y quién muere. Por un lado tenemos al cazador, por el otro a la presa. Y justo en medio hay una mente brillante que tiene que unir todas las piezas antes de que sea, bueno, demasiado tarde. Hoy vamos a meternos de lleno en la psicología que mueve los hilos de esta dinámica tan, pero tan compleja. Uf, esta frase te mete de lleno, pero de lleno en la cabeza del depredador. Fíjense que no se trata solo del acto físico, para nada. Es esa sensación embriagadora de tener el control absoluto, un poder inimaginable. Entender esa necesidad, esa sed de poder, es el primer paso, el más crucial para que los investigadores puedan, con suerte, adelantarse a su siguiente jugada. Bueno, para entender este juego tan macabro, lo primero es entender al jugador principal, el cazador. Porque antes de que tenga un nombre, mucho antes de que se le pueda poner una cara, el FBI usa un término muy específico para esta figura que se mueve en la oscuridad. Y ese término es un sub, que viene de sujeto no identificado. Piénsenlo así. Es como un fantasma. Una sombra que solo se define por la destrucción que va dejando. La tarea del perfilador, que es casi imposible, es precisamente esa: darle un rostro a esa sombra, construir una persona a partir de los puros ecos de su violencia. Y aquí es donde vemos la dualidad. Una dualidad que de verdad te hiela la sangre. Por un lado, tienes una rabia casi animal, que se ve en la tortura, en la mutilación. Pero por el otro, tienes un control psicopático total. La escena del crimen está limpia, pero limpia con una precisión de cirujano. No deja nada, absolutamente nada al azar. Es una mente que es caótica y metódica al mismo tiempo. Una contradicción andante. Entonces, claro, cuando un perfilador junta todas estas piezas, ¿no? Esta rabia brutal con este control absoluto, todas las pistas llevan a una sola y escalofriante conclusión. Esto no fue un crimen pasional, tampoco fue un robo que se salió de control. No, esta es la obra, calculada hasta el último detalle, de un psicópata. Pero esta historia, como todas, tiene otra cara. Una que muchas veces se nos olvida por la fascinación que genera el monstruo. La pregunta es, ¿qué pasa con la persona que sobrevive? Ahora vamos a cambiar el foco. Dejemos la mente del cazador y entremos en el viaje, un viaje desgarrador de la presa. Miren esta comparación, es que lo dice todo. A un lado, Teresa, la vida que le robaron, llena de confianza, de normalidad. Al otro lado, Ángela, la vida que le tocó construir después del trauma. Es que ya no es la misma persona, para nada. Es una nueva versión de sí misma, una versión que se define por el miedo y por una necesidad constante, agotadora de sobrevivir. Cada día que pasa es una victoria. Y este pensamiento no es una celebración de un momento, no, es un mantra de supervivencia. Es literalmente el combustible que la mantiene un paso adelante de sus demonios. Un recordatorio constante de que ha tenido que luchar con uñas y dientes por cada amanecer. Porque al final, ¿qué significa realmente escapar? Salir de las manos del captor no te libera de la prisión que él construyó dentro de tu mente. Significa que siempre vas a estar revisando las salidas, que vas a dormir con un ojo abierto, que vives con los fantasmas del pasado. Tu propia mente se convierte en la celda, y de esa es imposible escapar. Y es justo aquí donde entra la tercera pieza de este rompecabezas, el perfilador. La persona que voluntariamente decide caminar directo hacia este mundo de dolor y oscuridad. Y no entra como un espectador, entra como un participante activo, con un solo objetivo: encontrar al monstruo. Esto es el arte y la ciencia del profiling en su máxima expresión. Cada detallito de la escena del crimen es una pieza de un rompecabezas psicológico. A ver, que use un engaño para atraer a la víctima no es casualidad. Te habla de un depredador al que le gusta planear, que disfruta el proceso. Que limpia la escena meticulosamente no es solo para borrar pruebas, revela que es alguien metódico, obsesivo. Todo, absolutamente todo cuenta. Cada elemento es como una palabra en la historia que el asesino está contando sin siquiera darse cuenta. Y al final, con todas esas piezas, se arma esto. Un retrato hablado, pero psicológico. ¿Pero saben qué es lo que de verdad da miedo de este perfil? Lo normal que suena.
No estamos hablando de un monstruo con cuernos que se esconde en un callejón. Podría ser un vecino, un colega del trabajo. Esa normalidad que proyecta es su mejor camuflaje y su arma más peligrosa. Pero claro, cazar monstruos tiene un precio altísimo e inevitable. Hay una frase famosa que dice que si miras demasiado tiempo al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Y es que nadie puede asomarse a tanta depravación humana sin que un pedazo de esa oscuridad se le quede adentro. Hablemos de eso, del costo personal que este trabajo les cobra a los que lo hacen. Esta confesión es cruda y dolorosamente honesta. Es de una de las investigadoras. El peso de este trabajo es tan aplastante que a menudo despierta demonios personales. El alcoholismo, las adicciones, la depresión se convierten en mecanismos para sobrellevarlo, ¿saben? Son formas desesperadas de intentar apagar los ecos de los horrores que ven todos los días. Y a veces la oscuridad que persiguen los termina encontrando en su propia casa. Aquí, el perfilador principal, Pierce Quincy, no está describiendo la escena de un crimen cualquiera. No, está hablando de su propia hija. De repente, todo ese dolor abstracto que analizan como profesionales se convierte en una realidad personal, devastadora, un recordatorio brutal de que nadie, absolutamente nadie, es inmune. Es que para ellos el trabajo nunca se acaba de verdad. Un caso se puede cerrar en un archivo, pero deja una cicatriz en la mente. Cada víctima que no encuentran, cada caso sin resolver, se convierte en un fantasma que los visita en las noches de insomnio. Es una carga que se llevan a casa, mucho después de colgar la placa y cerrar la puerta. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, ¿no? Al dilema que define su existencia. Para poder atrapar a un psicópata, tienes que aprender a pensar como uno. Tienes que sumergirte de cabeza en lo más oscuro de la naturaleza humana, esperando, con suerte, encontrar el camino de vuelta. Y esto nos deja con una pregunta bastante inquietante: ¿cómo se cazan los monstruos sin terminar convirtiéndose en uno de ellos?